esas escalas y esas lógicas se hacen con un fin: controlar el territorio, los recursos y la población. Ninguno es excluyente del otro. Fíjense que tenemos entonces una matriz que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero la combinatoria de esas 9 es grande. Las permutaciones posibles entre esas 9 son grandes. Podríamos colóqueme aquí un hecho cualquiera, ¿cierto? Y metámoslo, por ejemplo, metamos las circunstancias del Plan Colombia en el Putumayo en el 90 y pico. Era una disputa por recursos, no tanto, y un pulso militar y económico. Pero si metemos la zona de distensión, no había coca, y lo que estamos hablando es de un pulso militar, ¿cierto? En una dimensión local y regional. Pero hagamos otro caso. Miren, un caso que es el que más me gusta es, por ejemplo, la obsesión, preguntas al final. No, time, hermano, porque lo que pasa es que algunos compañeros tienen clase ahorita y sería bueno como, no sé, redondear para que la cosa quede clara, ¿no? Bueno, siga. Bueno, siga. Entonces, sigue. Bueno, entonces retomo. Las dinámicas de la presencia diferenciada del Estado, el desarrollo desigual excluyente y el conflicto y las dinámicas de conflicto armado me permitieron construir esta tipología de regiones afectadas por el conflicto. Regiones de la retaguardia donde los actores armados prácticamente han podido construir un orden paraestatal y protoestatal. Es decir, los grupos armados logran insertarse efectivamente y regular la vida social, política y económica de esas regiones. Las regiones intermedias, orden de disputa, son las regiones intermedias donde, si bien hay disputa de los grupos armados, pero estos no logran regular la vida social y política de esas regiones. Es una disputa puramente militar y territorial en función de la lógica nacional de la guerra, no en función de construir órdenes sociales alternativos como el que logró construir la FARC en muchas zonas de colonización, como el Catatumbo, como el Caquetá, etcétera, etcétera. Y regiones integradas y orden estatal, que son las regiones donde viven los colombianos, Bogotá, Medellín y Cali, donde allí hay confrontación armada, pero la confrontación armada es absolutamente militar y además no logra insertarse en las tensiones sociales y políticas. Pero atendiendo la solicitud del profesor, dejo ahí para dar lugar a las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a utilizar una dinámica, y es que, por favor, la persona que tenga pregunta levanta la mano, le alcanza el micrófono y a quién va dirigida. Vamos a hacer, señora decana, ¿cuánto tiempo de preguntas? 5 minutos. Sí, porque usted ya tiene una actividad académica. Preguntas, por favor, del auditorio. Entonces sí hay discusiones, sí. Es que no alcance. Buenas, profesor Sergio, profesor Teófilo, muchas gracias por haber venido y por estar aquí en la semana esta semana en la cátedra de Paz Borda, aquí en la Universidad de Santo Tomás. Obviamente las dos exposiciones tienen grandes elementos desde diferente enfoque. Un enfoque del pensamiento crítico y un enfoque de un pensamiento que no es crítico. No sé cómo centrar, tampoco es centrar, no sé cómo sea su pensamiento, ¿no? Eso no va al caso. El problema es desde el pensamiento crítico, yo sí me ubico ahí. El problema está en que hay una serie de discusiones sobre el concepto mismo de territorio. El concepto de territorio me parece que tiene una serie de elementos significativos históricos, sociales, políticos, que hay que enfatizarlo en sus diversas conexiones y en sus diversas razones. O sea, las razones de la formación de corredores, por ejemplo, tiene fundamento en ese proceso de construcción de territorios por otras comunidades. Estoy hablando de comunidades indígenas, por ejemplo el Cauca, y estoy hablando de luchadores campesinos, estoy hablando de una serie de actores que están vinculados a eso. Me parece que necesariamente la dinámica esquemática de los mapas a veces no queda claro eso.
Y es obvio porque es un esquema para la presentación y vale. Muchas gracias por ese elemento de mapas cualitativos que es interesante. Ahora, lo que sí me sorprende es encontrar expresiones como territorios vacíos. Yo no, dentro de mis categorías no cabe esa categoría. Eso sí me gustaría escucharlo porque pues obviamente, y me parece interesante los mecanismos metodológicos que utiliza para explicar algunas cosas del conflicto. Pero el concepto de territorios vacíos yo no lo veo ni en la selva, porque es un territorio difuso, en términos de los cuales pueden existir una cantidad de comunidades a las cuales no ha llegado el capitalismo y tal vez para el capitalismo sea vacío. Pero obviamente me parece que además hay contradicción cuando se dice que el Estado está ausente y está presente cuando delega sus poderes a poderes regionales. Eso es contradictorio, el Estado simplemente no está, y por eso está otras formas de poder que sí controlan el territorio. Usted lo sabe muy bien. Por ejemplo, si uno ha ido al Caguán, y si uno ha ido al Guaviare, y se ha ido a algunas regiones del río Atabapo, y se ha ido a todos esos límites de la piedra del Cocuy, ¿sí? Sabe muy bien que muchas veces la presencia del Estado, por ejemplo, en la piedra del Cocuy, límites con Brasil, era un grupo de soldados al cual mantenían los narcotraficantes. Cuando pasaban en sus lanchas y les daban que comer y les ponían las botas. Entonces, en ese sentido, todo el problema estaría en definir muy bien para nosotros y por qué es importante el concepto de territorio, y desde Fassborda, que fue su gran aporte, el concepto de región. Que, pues sí, el concepto de región en Fassborda es un concepto al cual apela a través de la multidisciplinariedad, recorriendo la historia, recorriendo la antropología. Y eso pues en la historia de la costa se ubica muy bien en la depresión Momposina. Entonces, en ese sentido, muchas gracias, profesor Sergio, por su exposición y resaltar obviamente la visión de nuestro maestro Fassborda. Y muchas gracias, profesor Teófilo Velázquez, por su presentación y sus innovadores modelos que nos llaman a todos la atención y que nos dejan y que nos cuestionan sobre el uso de las metodologías. Muy amable por eso, y quedo pendiente de las respuestas a esas inquietudes. Muy amable. Yo me voy porque tengo clase. Qué pena. Buenos días a los dos profesores, muchas gracias por asistir, muy agradable sus conferencias. Quiero referirme a la exposición del profesor Teófilo. Hay una cosa que me llamó la atención cuando usted habla de el seccionamiento del territorio de las FARC a partir de las políticas de seguridad democrática. Creo que entonces habría que hacer un análisis en dos sentidos, ¿no? Porque yo no me imagino una sociedad que no administre el uso de la fuerza. Entonces, si las FARC se seccionan y retrocede a las regiones donde tradicionalmente había estado antes de su expansión, entonces hay otra cara, ¿no? Llega el ejército, llegan los paramilitares, llegan las baquintos, no sé qué. Entonces, a partir de este punto de quiebre que usted marca con la seguridad democrática, ayudando a que las FARC retrocedieran pues, en su retaguardia tradicional, estos territorios que quedaron en disputa, ¿cómo se configura la administración del monopolio de la fuerza? ¿Cómo se configura a partir de que llegan pues, para lo que sea, y terminan desplazando a las FARC de territorios que ya habían tenido bajo su tutela? Muchas gracias. Y eso, los felicito por sus presentaciones. Gracias. Buenos días para los profesores. Primero agradecer por la conferencia y por el conocimiento que de alguna manera nos dieron o las nuevas perspectivas que nos pudieron brindar. Mi pregunta puntual es, digamos, de acuerdo a unas posiciones un poco diferenciadas entre ustedes dos, por lo que se pudo ver en las conferencias, quisiera saber dos cosas. Primero, ¿cuál sería ese punto en común en el que, digamos, nos podemos poner de acuerdo desde perspectivas tan diferentes para hablar sobre el conflicto armado colombiano? O sea, ¿cuál es ese punto en común que tenemos entre un pensamiento crítico o un pensamiento no crítico, o entre posiciones de izquierda o entre posiciones de centro, de derecha, o entre cualquier posición que haya? O sea, ¿cuál es el punto en común que podemos llegar nosotros a tratar? Y lo segundo es todas las reflexiones teóricas y académicas que, pues, digamos que ustedes pudieron desarrollar. Quisiera yo saber, digamos, en una frase o en algo puntual y específico, para qué nos sirven en los diálogos, no solo con las FARC ahorita,
sino, digamos, con otros actores armados. O sea, cómo los podemos utilizar para hacer unos diálogos que sean de pronto, que los podamos materializar y que los podamos ver, no solo nosotros como comunidad académica, sino la comunidad y la sociedad colombiana. Buenos días. Pues en primer lugar agradecerle a los dos por las charlas, especialmente a Teófilo porque digamos me la dejó suave, porque resulta que yo soy acá el que dicta elección racional y teoría de juegos, y entonces muchas veces no se entiende para qué sirve eso, ¿sí? Entonces los muchachos los pongo a hacer fórmulas de elección racional y entonces siempre hay una gran discusión sobre qué debe hacer un sociólogo, cuando uno les dice que básicamente con un modelo de teoría de juegos pueden predecir, o con un modelo de rational choice pueden predecir, y eso a veces nos gusta mucho porque más bien están desde la otra cancha, donde es más fácil, digamos, criticar a partir de unos supuestos ideológicos y no más bien de unos supuestos analíticos que son puramente empíricos, ¿no? E inductivos, como señalaba muy bien. Entonces muchas gracias porque por fin pude ver, que pues, me imagino que pudieron ver para qué sirve la teoría de juegos y la elección racional en algo como la construcción de paz y los estudios del conflicto armado. Una pregunta que le tenía a Teófilo muy precisa, y es: hay una tesis que viene como argumentando Miguel García de la Universidad de los Andes, que está haciendo como una serie de trabajos sobre elecciones y conflicto armado, y él básicamente ha venido esbozando una tesis según la cual la consecuencia, por decirlo así, del predominio de las FARC sobre un territorio en las elecciones es que disminuye la votación, mientras que en los lugares donde hay control de los paramilitares, pues tiende a aumentar más la participación política. Quisiera saber usted qué opina sobre esa tesis, porque me parece, digamos, bastante controversial, aunque él lo toma, o sea, la variable independiente es control del territorio, y la variable dependiente es participación medida simplemente por personas que asisten a las urnas. Buenos días y gracias por la participación. Me gustaría que nos contaran los dos que han venido estudiando conflicto y paz un poco cómo se ven los territorios interétnicos en estas nuevas negociaciones de paz. Creo que también hay que reordenar el territorio, pero cómo lograr esas conversaciones entre campesinos, colonos, indígenas y afros en distintos territorios. Por ejemplo, cuando tú mencionabas el tema del Naya, cómo lograr recomponer o reconfigurar esos espacios donde haya un diálogo de distintos actores mediados por otros intereses. Es como para que nos contaran si tienen la posición. Muchas gracias. Voy a ver si puedo dar cuenta de las diferentes preguntas e inquietudes, y les agradezco, ¿verdad?, el interés y que les haya suscitado tantas creatividades para eso. Empiezo con el profesor. Hablo de territorios vacíos por lo mismo, profesor, porque gran parte de... ¿Cuál es mi crítica? Lo que pasa es que se me olvidó colocar territorios vacíos entre comillas. Pero ¿cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica? De que los análisis que hacen colegas como Alfredo Rangel, que ahora está en el Centro Democrático, como Camilo Echandía, o sea, las personas que se han dedicado al conflicto armado cogen la variable conflicto con cualquiera de sus proximaciones bélicas, homicidios, ¿cierto?, y la distribuyen en el mapa, y dicen: en Antioquia sucedió más que en Santander. Eso es a lo que llamamos territorios vacíos. No se trata de hacer el análisis de una variable distribuida en el espacio y decir que aquí sacó más y aquí sacó menos, porque eso dice el mapa. Es mirar el espacio como parte de una conformación socioespacial. A eso es lo que me refería cuando decía que el conflicto armado no sucede en territorios vacíos. Es decir, cuando los actores armados llegan, ahí hay gente, ahí hay consensos y ahí hay dinámica. Primero. Segundo, profesor, con todo respeto y cariño, no entendió lo de presencia diferenciada del Estado, ¿cierto? No se entendió, no. Ya hay contradictorio.
Bueno, entonces, me refería era a que no es el argumento de la ausencia de Estado, sino a que el Estado y los Estados a nivel, en el proceso histórico han hecho presencia a través de poderes indirectos y la capacidad de construir ese poder y volverlo estatalizado, como dicen los rebeldías, es el paso que tenemos que dar en Colombia. Por eso usted me dio un ejemplo que en lugar de contradecirme, me reafirma. ¿Cómo hacemos para que el Estado colombiano en muchas regiones no sea absolutamente en función de intereses particulares de unos males que le pagan, el narcotraficante que le pagan al edicto gasolina? Yo estoy hablando de la estatalización de las relaciones sociales. Es decir, pesan más los poderes políticos de facto que la estatalización de las relaciones sociales. A eso es que me refería. Sobre los territorios interétnicos, mire, yo creo que, como dijo Sergio, las modas son una tentativa muy difícil. Y me parece a mí contigo de que si no nos metemos con toda seriedad a mirar cuáles han sido las relaciones entre territorialidad, comunidades étnicas, entre raza y nación, podemos caer en una nueva celebración del buen salvaje, de que el indígena y el afro es la nueva parusia y la nueva salvación, y no es así. Hay tensiones grandes entre los campesinos, los indígenas, los afros, hay interacciones diferentes y hay alianzas de ellos con los grupos armados, ellos juegan en esas alianzas. Es decir, no me construyan, no me esencialicen las comunidades étnicas, mirémoslos como son, comunidades étnicas que tienen intereses, que sin duda han estado excluidas de la historia nacional, los negros son excluidos de la historia nacional, los indígenas también, pero tampoco me caigan en la otra versión muy izquierdita, que es la de esencializar y la de idealizar. Hay tensiones y hay problemas que hay que analizar, hay relaciones con el territorio diferentes, es lo que te podría decir, y problemáticas, y hay alianzas con los actores armados. Los indígenas algunos se han aliado con los militares. Con respecto a lo que dice Miguel, no conozco si hay una relación entre mayor, Nicolás, si hay una mayor relación entre mayor presencia de la FARC y menor abstención electoral. Lo que sí te puedo decir es que, al menos yo he trabajado las regiones profundamente afectadas por el conflicto y me he bajado de un bus. Es decir, tanto por parte paramilitar como por parte de guerrilla. Y al menos en el caso de los de la FARC que conozco más, bájense del bus según el cual el actor armado determina toda la política local y regional de cada uno de sus municipios. Ahí hay mayor. El campo de lo político en Colombia, incluso en regiones afectadas por el conflicto, tiene niveles de autonomía. No estoy desdibujando la importancia que tiene el conflicto armado, pero decir que es que en San Vicente del Caguán hay un poco de gente, a ver, no quiero, ya me conocen, no podemos caer ni en el marcatismo de la derecha, según el cual en San Vicente del Caguán todos votan cohesionados por la guerrilla y porque son auxiliares de la guerrilla, pero tampoco con el idealismo de la izquierda, según el cual todos votan porque son las bases sociales de la guerrilla y todos son camaradas. Ahí lo que hay es relaciones pragmáticas, concretas y específicas que se negocian todos los días y de manera clara y cotidiana en un proceso donde la población civil también tiene agencia, donde el campo político también tiene autonomía con respecto al conflicto armado. Es decir, el conflicto armado no aplasta todas las realidades sociales cotidianas de esa región. También hay autonomía de la gente. Y el caso San Vicente, me gusta citarlo, Nicolás, porque allí fíjense, mire, San Vicente del Caguán, a diferencia de lo que creemos, es un pueblo liberal fundado a principios del siglo pasado, ¿cierto? Que siempre ha votado liberal. El mejor momento de la UP fue en el año 84, cuando son 5 concejales. Cartagena Chairá, que es abajo, sí ha sido de tradición de izquierda. Ahorita pasó, en las elecciones del 2010, pasó el mundo al revés. En el 2010, por elecciones corruptas por alcaldías corruptas de la UP y del Polo, ganó el Partido Conservador y ganó un hombre que es el alcalde que se declara abiertamente uribista, ¿cierto? Y en San Vicente, donde hay una élite liberal y un notabrato liberal ganadero, estrechamente ligado a la política regional y a la política nacional a través de Turbay,
de Hernando Turbay y el clientelismo, ahí ganó, el polo democrático a través de un hombre carismático como Domingo Pérez, que tú lo conoces. Y fíjense que el mundo al revés, en un pueblo de tradición liberal y donde la izquierda siempre ha sido pequeñita, ganó el polo democrático, y en un pueblo de tradición de izquierda como Cartagena del Chairá, ganó la derecha. Eso quiere decir que Cartagena del Chairá no es la fala que determina todo, porque si no nunca hubiese dejado llegar al alcalde de derecha tan derechista, que es abiertamente uribista. Él lo dice con orgullo y lo dice, obviamente pobre hombre no puede salir del casco urbano, porque donde llegue a salir del casco urbano, adiós mi vida. Bueno, por razones de tiempo yo voy a aludir solo a 2 temas, porque creo que pues ya hay que respetar el principio de realidad. El primero es, ¿se pueden introducir en el proceso de negociación todos los temas? Yo no. El proceso de negociación hasta ahora es una agenda general para terminar donde hay 6. Ojalá se desatara un proceso constituyente que ya empieza a pedirlo el país para hablar de temas como educación, ciencia, técnica, universidad, territorios multiculturales, mujeres, bueno, mucho más, aunque hay perspectiva territorial y de género teóricamente en el proceso. ¿Qué debemos hacer nosotros ante el proceso? Pues ir introduciendo nuevos temas, aportando nuevos temas, pero ¿en cuáles debemos aportar? En los que son casi los que van a romper el proceso, si lo pueden romper. Quiere decir que ahí tenemos una especie de responsabilidad ética de las ciencias sociales, y es sí, no es el tema solo que me guste a mí y el tema que me interese a mí y el tema al cual he dedicado mi vida. También tengo que tratar de ponerme a concertar para que la universidad y los estudiantes de sociología aporten en lo que no hemos podido resolver. Eso es clave. No es la obsesión megalómana de hablar solo del tema, sino es tratar de conectarse con la agenda, conectarse con las dificultades y los peligros, a ver qué podemos iluminar creativamente. Eso es un tema clave de la responsabilidad ética. 2. Creo que para todos y todas es muy claro que lo que hay entre el profesor, mejor dicho, Teo, como le digo yo, y mi posición es divergencias. Pero divergencias que creo que no voy a hacer el listado, pero empiezan desde la idea que él dice, yo empiezo por lo empírico y luego voy a lo teórico. Eso, digamos, ya es una divergencia total, porque yo creo que no hay nada empírico, mudo, neutral y ateórico. Nada. Entonces empiezan divergencias. 2. Esa forma de llamar a la izquierda como exhortadores, y yo no soy intelectual, ese tipo como de meter a todo el mundo en la misma, absolutamente, es que me parece que no ayuda. Esas son provocaciones. Sí, son provocaciones. Ahí siempre de desescalar la violencia simbólica de la que habla Gille, de la que habla Galtung, que va a venir aquí el 29, va a estar ahí en el auditorio. Galtung nos va a hablar a los 86 años sobre el tema, estamos invitados y demás. La idea de que hay diversas tipologías de la violencia, violencia cultural, violencia sistémica, todas las teorías generales sobre la violencia, hay que integrarlo para ver cuál debemos también desescalar, mitigar, porque es que decir que toda la izquierda está de acuerdo en eso, que los intelectuales críticos son así, pues no sirve, no sé, eso es conveniente, digamos, de alguna manera. ¿Dónde se puede buscar puntos comunes? Cuando la comisión histórica de los 12 académicos presentamos el informe, los 2 relatores, cada uno hizo su relatoría. Entonces empezaron las críticas. ¿Por qué no fueron capaces de hacer una relatoría común? ¿Por qué no es posible? ¿Qué dijo Víctor Manuel Ocampo y Eduardo Pizarro? Vamos a hacer otro informe porque solo podemos llegar a ciertos acuerdos en temas. Pero el enfoque sobre cada uno tiene muchos matices. Voy a poner el siguiente ejemplo. A mí me encanta cuando, digamos, tú hablas de lo estructural, que sería lo común. Lo común sería población y conformación espacial, presencia diferencial del Estado, desarrollo desigual y excluyente, estructura agraria y relaciones políticas. Bueno, si yo hablo de esos 4 temas, acojamos lo común. Tengo divergencias con el enfoque.
Por ejemplo, ¿cómo vemos la presencia diferenciada del Estado? Nos va a llevar a una especie de explosión de diferencias donde no hay nada común. Quiere decir que son tan diferentes nuestros territorios que no hay nada estructural. 2. ¿Cuál es el problema agrario en Colombia? ¿Cuál es el problema agrario? Tal vez uno de los dos informes no habla de la cuestión agraria, que es, ya sabemos de quién, pero los 11 hablan de la cuestión agraria, del problema agrario, pero su enfoque es totalmente divergente. Lo que hace Alfredo Molano, lo que hace Darío Fajardo, comparado con lo que hace Duncan, lo que hace Jorge Giraldo sobre el tema agrario, es mucho ópticas de aproximación, de explicación del problema agrario súper divergentes. Y el otro punto que tenemos de divergencia, que lógicamente creo que lo que decía un poco profesor y hay que aceptarlo, es si Fals Borda estuviera aquí frente a nosotros y oyera la exposición del profesor Teo, diría: me siento o no representado en su noción de territorio. Esa me parece que es una pregunta clave. No la puedo resolver porque no soy ni experto, sino he leído lo que uno ha podido leer sobre región, territorio, espacio y demás. Y es si él estuviera aquí junto a nosotros, digamos, ¿qué nos aportaría para comprender el tema del conflicto desde la perspectiva territorial? Eso me parece que es una tarea que aún está pendiente, porque creo que sí nos aportaría categorías que no están en la sociología euro-norteamericana. Muchas gracias. Damos un agradecimiento muy especial a nuestros ilustres invitados y a ustedes también agradecerles su valiosa asistencia y activa participación. Recuerden que en 8 días se realizará la segunda sesión de la cátedra Orlando, el próximo. Ok, aquí en 15 días y en la prolongué para los 15 días. Muchas gracias y muy buena tarde. Sí.